Hola chicos, buenas tardes, buenas noches. Esta grabación es relativa a la unidad 3 que iniciamos en esta semana y trata sobre la comunicación efectiva y la negociación. Son dos habilidades que, como las demás que hemos visto en algunos momentos ya, son dos habilidades que podemos desarrollar, ¿no? Como debe imaginar, hay gente que tiene como que una mayor capacidad, una mayor habilidad para comunicarse, para hablar. Es una gente que tiene un acercamiento más fuerte, ¿no? A esta posibilidad y hay otras personas que no. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años especialmente en lo que concierne a este tipo de habilidad, las soft skills o habilidades blandas, es que en todos los casos las podemos desarrollar. Y para nosotros esto es lo que importa, ¿no? Dentro de habilidades para emprender, mirar el tema de la comunicación efectiva y de la negociación es vital porque muchas acciones que nosotros realizamos desde nuestros emprendimientos, desde nuestros negocios, está relacionado a una capacidad de mantener una comunicación fluida con las personas con las cuales trabajamos, con las personas que están cercanas a nosotros, con proveedores, y también a la vez, en una secuencia, en un continuo, ¿no? Realizar negociaciones, ¿no? Que ya vamos a ver adelante, ¿no? ¿Por qué tratamos de la negociación también aquí, ¿no? La comunicación, si vamos por el origen de la palabra, ¿no? Viene del latín y significa esto, comunicare, ¿no? Que tiene el significado de poner en común con otras personas, otras partes, algo que estamos realizando, que queremos, ¿no? Dar a conocer. Entonces nosotros en una plenaria, en una reunión, lo que estoy haciendo con ustedes en este momento es poner en común entre nosotros que estamos aquí involucrados una información que es relevante para nuestro contexto, ¿no? Es un proceso que es considerado complejo porque él está embebido de otras habilidades o de otros procesos, ¿no? Que son propios de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, nosotros no podríamos comunicar apenas con la voz. Cuando comunicamos, comunicamos con todo nuestro cuerpo, ¿no? La manera como nos posicionamos, la manera como entonamos las palabras, la manera como nos abrimos o nos cerramos en un espacio de comunicación es parte también de dar a conocer, de poner en común lo que necesitamos, ¿no? Informar o pasar a los demás. Entonces, la comunicación oral como un tipo de comunicación es esta, ¿no? Que transmitimos aquí, con la voz, con la palabra hablada, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa cuando nos comunicamos por medio de la comunicación oral? Es que las cosas como las decimos, ¿no? Como pronunciamos las palabras, influencia en la manera como las personas que están escuchando van a recibir esta información. Entonces hay una importancia bastante fuerte, ¿no? En que nos pongamos atención a nuestra comunicación oral. La comunicación escrita vuelta exige otras habilidades, ¿no? Eh, Como por ejemplo de encadenar de manera correcta las ideas. Entonces, si partimos del supuesto de que la comunicación escrita significa tener la capacidad de leer, de escribir y comprender, es obvio, ¿no? Que no comunicamos de manera escrita de la misma manera que comunicaríamos oralmente. La comunicación oral responde también muchas veces a la reacción de las personas, ¿no? Entonces nosotros podemos alzar la voz, entonar mejor las palabras, poner un silencio de promedio, ¿no? De promedio en lo que estamos comentando, para causar toda una dinámica, ¿no? Para afectar nuestro oyente, nuestro público, ¿no? Que es diferente de cuando elaboramos una comunicación escrita, ¿no? Donde la manera de encadenar las ideas, de armar
¿no? La comunicación como tal va a responder previamente a diferentes intenciones. Si es un trabajo académico, el tono debe ser más formal o científico, ¿no? Si es una comunicación eh, con nuestros empleados, puede ser que exija una determinada formalidad, si son autoridades, pero si es una comunicación, por ejemplo, con amigos, ¿no? Tenemos diferentes maneras de escribir, ¿no? 90%, eso hay algunas evaluaciones, estudios, ¿no? Que se meten por el tema de la comunicación y la teoría nos dice que 90% de la comunicación que realizamos es no verbal, ¿no? La manera como, por ejemplo, a veces cruzamos los brazos para comunicarnos, la manera como ponemos las manos atrás del cuerpo, o si topamos mucho el pelo, o estamos haciendo gestos, ¿no? O si nos cerramos con el pecho, estamos con los hombros así, como que bajos, ¿no? Adelante, proyectados, ¿no? Si proyectamos nuestro cuerpo vuelta atrás y nos imponemos ante a la audiencia, a las personas con quien nos estamos comunicando, es parte de una comunicación no verbal, ¿no? Y que lleva o adorna las palabras para un buen resultado o para un mal resultado, ¿no? Entonces, para nosotros es importante primero que conozcamos que hay esta influencia y segundo que si sabemos que hay esta influencia, podemos tener un buen manejo de la manera como nos posicionamos, ¿no? La comunicación no verbal tiene algunas aristas bien importantes y que se relaciona obviamente con este contacto que tenemos con la audiencia, ¿no? Entonces estamos comunicando algo verbalmente, pero nuestra comunicación o a la manera como nos posicionamos frente a la otra persona o a las otras personas, es parte del cuidado que tenemos que tener, que debemos tener en la comunicación, ¿no? Así, una cosa que teníamos, que precisamos, ¿no? Que necesitamos conocer o comprender es la kinesia o kinesia, ¿no? Que es una manera kinestésica, ¿no? Integrada de sentidos diferentes que están involucrados en el hecho de generar la comunicación, ¿no? Y que debe haber una armonía, ¿no? Entonces, cuando queremos transmitir algo más alegre, lo que debemos hacer es mantener, ¿no? Un semblante de alegría, sonreír con los ojos, así nos dicen, ¿no? Muchas veces. Y si queremos comunicar algo un poco más serio, ¿no? También hay una otra manera de posicionarnos, de hacer con que las palabras sean acompañadas de gestos y posiciones nuestras, ¿no? Con la finalidad de que se transmita la información o la comunicación de una manera súper adecuada, ¿no? Pensando siempre que queremos alcanzar algunos objetivos con lo que estamos comunicando. Entonces, las expresiones faciales, nuestros rostros, ¿no? Nuestras muecas, ¿no? De alguna manera quieren comunicar algo. Y también nosotros podemos, en este espacio de la comunicación, pensando en esta comunicación no verbal, en este elemento de la kinesia, ¿no? Interactuar con el público, ¿no? Si tenemos un público que está casi que se duerme, desatento, podemos alzar la voz, caminar hacia las personas, ponernos a su lado, o sea, involucrar las personas que están ahí con una intención, con una manera de atraerlas, ¿no? A que entiendan o que comprendan la comunicación que se está transmitiendo, ¿no? En ese sentido, es que afirmamos aquí, ¿no? Que estas expresiones faciales y de nuestros cuerpos sirven para empatizar, para mantener una relación con la audiencia, ¿no? Otra arista es la proxemia o proxemia, que es como que un mapeo de qué distante debes estar o cuán cercano debes estar, dependiendo del círculo o tipo de comunicación que vas a realizar, ¿no? Entonces va desde una zona muy íntima, que son las personas que realmente tienes tu familia ahí, las personas, tu esposo, tu esposa,
tu pareja, tu novia, hijos, ¿no? En que estás en una zona, en una región muy cercana, hasta llegar ahí a una zona pública en que nosotros en un evento social, por ejemplo, no debemos estar así cara a cara con alguien que no es, ¿no? Primero que no es nuestro conocido y mismo que fuera nuestro conocido, no es el ambiente no lo pide, ¿no? El ambiente no permite, mejor diciendo, una cercanía, una aproximación tan densa, tan fuerte, ¿no? Entonces también es otro elemento dentro de la comunicación no verbal y que da una información, transmite un conocimiento, ¿no? Hay otros elementos, algunos de los cuales ya hemos estado comentando, ¿no? Como aristas dentro de la comunicación no verbal, que son lo que llamamos paralingüísticos, o sea, dan soporte, están con la voz, con la lengua, ¿no? Con la palabra hablada, ¿no? Entonces estamos hablando del tono, de la velocidad, del ritmo que damos a la voz, ¿no? Eh, Cómo modulamos el tiempo con que decimos las palabras, ¿no? Cómo encadenamos las frases para alcanzar el tiempo de lo que tenemos que entregar, ¿no? Enfim, es dominar um pouco, de alguma maneira, ou ter consciência sobre como esses elementos se relacionam com o conteúdo que estás trabalhando e a que público se vai, não, dirigir para trabalhar esses elementos com maior ou com menor intensidade. Não? Todos hemos tenido um professor ou hemos assistido a alguma charla de alguien que es monotónico, que habla en un solo tono y que no vibra del inicio al fin y que al final se convierte un poco cansado, ¿no? Y mientras que cuando vemos una persona que puede modular la voz, hablar más rápido y luego hablar más duro y luego suavizar la voz, ¿no? Dentro de la dinámica, como si estuviera contando una historia con un cuerpo que es la manera como pronunciamos las palabras o como nos posicionamos. Entonces, mira, son tres aristas súper importantes que acompañan la comunicación verbal y que deberíamos tener conciencia, ¿no? Los sentidos todos, ¿no? La kinesia, todos los sentidos implicados en transmitir ahí alguna información, la manera como nuestro rostro acompaña o nuestro cuerpo acompaña, ¿no? La intensidad o la intencionalidad de las palabras, ¿no? La proximidad, sabendo que hay espacios que son públicos y que debemos guardar una distancia cómoda, confortable para todas las personas, ¿no? Y los elementos que acompañan la voz, ¿no? Los paralingüísticos, que son estas nuances que aplicamos o modulamos en la voz para generar ahí una dinámica en la propia presentación que estamos realizando, ¿no? ¿Y cómo nos comportamos al comunicarnos con los demás? Esta es una pregunta bien importante porque, claro, estoy aquí haciendo una comunicación grabada. No hay nadie delante de mí, no hay ni una conexión por Zoom. Sin embargo, la manera como me dirijo, estoy dirigiéndome, la manera como me planifico para organizar esta presentación de esta manera, está dirigida a mis estudiantes. Entonces, los conozco, los entiendo, ¿no? Entonces, siempre hay en la comunicación una relación que establecemos con las otras personas. Y aquí vamos a entrar a un tema que es muy importante y que quizás sea una de las más importantes bases para las habilidades, para las soft skills, habilidades blandas, y en especial para nosotros aquí que trabajamos las habilidades para emprender, ¿no? Entonces, lo primero que entendemos es que comunicar no significa transmitir apenas, no es lanzar un conjunto de palabras o un conjunto de informaciones a la otra persona, ¿no? Sino que debemos preocuparnos en que cuando yo estoy comunicando, cuando yo estoy poniendo algo en común, lo que quiero hacer es que la otra parte entienda. Entonces, de inicio, hay un entendimiento, hay una conciencia sobre qué quiero hacer con la comunicación. Quiero que entiendan, entonces voy a buscar todos los medios, todas las maneras para que
mi audiencia, mi público, entienda. Y a veces esto va a exigir de nosotros un esfuerzo de cambiar la manera de hablar, las palabras, ejemplos, contextos, ¿no? Incluso de extender un poco más una explicación o encurtar una explicación dependiendo del tema o del público que estamos trabajando, ¿no? Si miramos específicamente a un emprendimiento, ¿no? Nos damos en cuenta que para nosotros es importantísimo también aprender, ¿no? Cuándo vamos a poner una información, una comunicación más formal, más informal, cómo nosotros nos posicionamos ante a las personas, ¿no? Hay el elemento de la negociación que se ata directamente a la parte de la comunicación, a estabilidad de la comunicación y que vamos a ver ya en la secuencia, ¿no? Hay una relación, como les comentaba, con la inteligencia emocional que para mí es fundante, es como que una piedra base para desarrollar todas las otras habilidades blandas, ¿no? La inteligencia emocional es un concepto así creado o conformado de esta manera, no muy antiguo, es bastante reciente, la verdad, y trata de darnos a conocer la importancia de que nosotros individualmente, primero, conozcamos lo que es que sentimos. Puede parecer redundante, pero mismo en este momento de la vida, en muchos momentos no entendemos exactamente lo que estamos sintiendo, ¿no? Hay un desglose que es importante también reflexionar sobre él, ¿no? Primero está el afecto, y a veces confundimos el sentido del afecto, ¿no? El afecto como tal, el afecto como tal es lo que nos afecta, es el resultado biológico, corporal, inicial de las cosas que nos afectan en el mundo. Por ejemplo, cuando entramos en luto por la pérdida de un familiar. En este rato, tú no sabes exactamente qué es lo que sientes o cómo nombrar, pero sientes que estás afectado. ¿Ya? Puede que incluso confundas las emociones, te sientas en un rato, no sé, como que todo dominado y en la medida que vamos enterándonos de esta pérdida, lo que pasa es que empezamos a sentir mal y nos vamos dando cuenta, es que ahora no lo voy a tener, no la voy a tener, etcétera, ¿no? Entonces, este primer momento, este primer golpe que sentimos es lo que llamamos afecto, ¿ya? El segundo, cuando ya conseguimos dar un contorno para esta cosa que nos golpea, es la emoción, ¿no? Entonces ya me doy cuenta de que tengo aún, como solimos decir, ¿no? Emociones encontradas, tenemos emociones complejas, tenemos una mezcla de dolor, de frustración, de tristeza o de amor y alegría, en fin, ¿no? Podemos nombrar esta cosa que nos ha golpeado, que nos afecta, ¿ya? Y por último, nosotros tenemos lo que llamamos sentimiento. Y el sentimiento eh, es como la puesta en común o la extensión de la emoción en relación a los demás, ¿no? Entonces son tres etapas de nuestro proceso para la comprensión de las emociones primero en nosotros mismos, ¿no? La inteligencia emocional entonces tiene algunas teorías y una de las que me gusta mucho trabajar en esta primera idea de tener una conciencia es esta rueda de emociones de Robert Plutchik, ¿ya? Y que arma como si fuera un mapeo, ¿no? Un catálogo de las emociones, trabajando dos ejes. Primero, las emociones que son antagónicas y segundo, con la intensidad. Entonces, ¿qué dijo ese señor? Hay diferentes teorías, ¿no? Hay autores que dicen que hablan de 6 emociones básicas, hay autores que hablan de 8 emociones básicas, ¿ya? Y en este momento
para entender mucho más la dinámica que la categoría como tal, estamos utilizando esta distribución, esta tipología de las emociones básicas, ¿ya? Que son esas que están aquí al centro, ¿no? Entonces tengo, perdón, esas que están aquí, en este nivel, ¿ya? Essas são as emoções básicas. Tenho por aqui alegria, confiança, medo, surpresa, tristeza, tenho el asco, la ira, la anticipação. Que dice este autor? Que estas emociones, primero que se desglosan en otras emociones, en otros niveles de emociones, ¿no? Entonces, cuanto más al centro, más fuerte, más intensa está esta emoción, y cuanto más al borde, más suave está la emoción. Entonces, por ejemplo, tengo la ira como mi emoción básica, ¿no? Pero puedo desarrollarla a un nivel que se quede como furia, o en la medida que va caminando, avanzando las cosas, ya llego a un nivel de enfado, ¿no? Entonces hay una relación de intensidad, de continuidad entre estas emociones. La otra evaluación que propone Robert Plutchik es los contrapuntos, ¿no? Entonces, los antagonismos, ¿no? Frente a la alegría, tengo la tristeza, frente a la sorpresa, tengo la anticipación, frente a la confianza, tengo el asco, y así por delante. La primera cosa que vemos aquí es que la cosa no es tan sencilla cuanto decir amo o odio a alguien o tengo iras contra alguien, ¿no? Sino que hay un abanico de posibilidades en que se conforman estas emociones y que van a desempeñar un papel fundamental en nuestras vidas, ¿no? Añado aquí una consideración bien importante. Estas emociones no son únicas, ni siquiera son verdaderas y duraderas, ¿no? Son verdaderas mientras estamos ahí, ¿no? Mientras las sentimos. En este momento no hay nada más importante ni más fuerte. Es lo que más nos impacta, ¿no? Pero esta emoción de este ratito, que parece la cosa más absoluta del mundo, va a pasar. Entonces, parte de la inteligencia emocional está en comprender los antagonismos, las intensidades y que estas emociones en algún momento se van a disolver, van a pasar, van a cambiar. ¿Por qué eso es importante? Para que nosotros entendamos que en el manejo con otras personas, en este rato puedo tener una emoción aquí que me empuja a hacer algo, pero luego puede no ser la mejor decisión, ¿ya? Otra técnica que podemos utilizar, que les traigo aquí de manera muy interesante, porque puede ser aplicada en trabajo en equipo de una así súper chévere, ¿no? Que da buenos resultados, es este árbol que se llama árbol de los blobs, ¿no? Que sirve para que nosotros conozcamos, cuidemos, manejemos y también proyectemos nuestras emociones. ¿Qué sirve? Sirve para que nosotros hagamos un ejercicio de identificación con estos muñequitos. Vean que no están caracterizados ni como hombres, ni como mujeres, ni como niños, ni como ancianos. Son muñecos que tienen algunas expresiones, ¿no? Como este que está de alegría, ¿no? Aquí por acá hay un con cara así más de enfadado, ¿no? Y hay movimientos, ¿no? Hay muñequitos que están como este, saludando en una posición de apertura, otros que están en una posición de ayuda, de cuidado, ¿no? Otros que están dejando caer o que están cayendo, otros que se están divirtiendo. Entonces, hay una categorización específica para cada muñeco que está ahí. Cada uno de ellos puede significar algo en un convivio social. Entonces, si tú estás con un grupo de trabajo y percibes que hay algún problema de relacionamiento, puede ser interesante hacer una dinámica en que nosotros nos identifiquemos, hagamos cada uno individualmente, ¿no? Una identificación con estos muñequitos, ¿no? Para poder proyectar hacia dónde queremos o cómo queremos.
Y más importante, así como hicimos el test de las 16 personalidades, que es un test muy interesante, las emociones también pueden cambiar. Entonces, el test, ¿por qué hago relación al test? ¿No? Al test. Porque él cambia. Hoy, en este momento de mi vida, va a salir un tipo de personalidad, pero quizá adelante existan cambios, ¿no? Yo les comenté, creo, de las veces que he hecho, nunca sale igual, aunque exista acercamiento en los puntos principales, ¿no? Para eso también sirve esta árbol de los blogs, no para la personalidad, pero para entender esta dinámica de las emociones. De alguna manera van a cambiar y sirven para que nosotros hagamos ahí un traer a la conciencia, un poner en común entre todas las personas del equipo. En continuación, nosotros vamos a ver las 5 claves que fueron definidas por Daniel Goleman como las claves para la inteligencia emocional. Y justamente la primera clave empieza con el autoconocimiento. Es entender qué emociones tenemos, cómo reaccionamos, cómo se movimenta, ¿no? La intensidad de las emociones, cómo realizamos el contrapunto, ¿no? Cómo salimos de un extremo al otro extremo. Y solo podemos hacer este autoconocimiento si realmente existe un momento, un espacio para la reflexión sobre las cosas, cómo nos afectan, ¿no? Entonces, a veces sentimos algo, estamos afectados, no entendemos muy bien de qué, de por qué o cómo estamos, cómo nos sentimos. Y hay la necesidad de un tiempo para que estas cosas tengan sentido. Ese tiempo puede ser un día, una hora, una semana, depende mucho de cada uno de nosotros y, claro, obviamente de la circunstancia, ¿no? Entonces, cuando nos permitimos a nosotros ir más allá del simplemente rebotar o rechazar lo que estamos sintiendo y asumimos este sentir, nosotros podemos entrar en una etapa de conciencia sobre la emoción que nos afecta. Vivimos en una sociedad de que la felicidad es todo, tenemos que estar siempre lindos, maravillosos, instagramables, ¿no? En lugares lindos, divertidos, comiendo rico, pero la vida no es todo momento así, ¿no? La vida está compuesta de muchas partes que no son tan buenas ni tan fáciles, ¿no? Y si nosotros no nos permitimos vivir esos sufrimientos momentáneos, ya nosotros de verdad nos vamos enfermando porque genera un proceso de frustración muy grande, ¿no? Porque no podemos ser en realidad tan felices cuanto la gente quiere hacer creer que debemos ser, ¿no? Y asumir ese sufrimiento es sano, ¿no? Es cuando nosotros entramos en un proceso de depresión, ¿no? Que es utilizado, que puede ser utilizado para apalancar una mejora, ¿no? Cuando llegamos ahí y decimos, uy, está mal, me siento mal, estoy sufriendo por algo, algo me hace sufrir, ¿no? Esta es la depresión, estoy sufriendo, ¿no? Es un trastorno, ¿no? Y que debe ser utilizado como una palanca. Si nos permitimos vivir estos momentos de tristeza, mejor nos libramos de él, ¿no? Cuando pasamos solamente combatiendo estos momentos de tristeza, claro, generamos más ansiedad y más frustración, ¿no? La segunda clave que nos da Daniel Goleman es la autorregulación, que es justamente este poder manejarnos, ¿no? A veces utilizamos mal utilizamos la expresión control. Tengo que controlar las emociones. Las emociones cuando son controladas son detenidas, son contenidas. Y esto es lo que no es sano, ¿no? Cuando no nos permitimos llorar, por ejemplo, cuando no nos permitimos sentir tristeza, cuando estamos con iras y no podemos extravasar de alguna manera o poner afuera de alguna manera, ¿no? Esto acaba trayendo una consecuencia que es, en algún momento, ese sentimiento va a explotar, ¿no? Entonces, la autorregulación no es controlar las emociones, es saber manejarlas. Si estoy con rabia, la asumo que tengo esas iras, asumo que estoy fúrica, ¿no? Y entonces voy a tomar la decisión de lo que voy a hacer. Obviamente, la última decisión es actuar de manera violenta, ¿no es cierto? En estos momentos de iras y de furia. Pero
puedo salir a caminar, puedo contar hasta 10, puedo tomar alguna acción que me ayude a no actuar de manera impulsiva, perjudicando a los demás y a mí mismo, ¿no? La tercera clave, dada por Daniel Goleman, es la automotivación. La automotivación es lo que en algún momento creo hemos conversado de la motivación que es intrínseca. Nadie me motiva, señores. Nosotros hemos utilizado esta expresión, incluso yo, de manera equivocada. Yo no puedo motivar a nadie. La motivación es mía. Yo me muevo. La palabra motor, motivación, viene del motor, ¿no? Que es la capacidad de que yo me mueva, ¿no? Lo que podemos hacer con nuestros equipos es incentivarlos, darles elementos para que ellos mismos tengan la automotivación. Los líderes de referencia, ¿no? Los líderes que entendemos que son buenos líderes, en general tienen una alta capacidad de automotivarse, ¿no? Son personas que se bajonean, que sienten el impacto o son afectados por las cosas negativas o por las cosas malas, así como nosotros. Sin embargo, al día siguiente vamos adelante o en el mismo rato, ¿no? Vamos adelante, si lo podemos, si logramos hacer, ¿ya? Entonces, esta conciencia sobre mi responsabilidad dentro de un grupo, ¿ya? Está atada a esta automotivación. No es ya que no se va a hacer, entonces tampoco voy a hacer, tampoco me muevo, ¿ya? La cuarta clave es la empatía, o sea, es reconocer las emociones de los demás. Así como la primera estaba atada a que yo conozca mis emociones, la cuarta está atada a que nosotros nos dediquemos a comprender y a conocer las emociones de los demás. La empatía también tiene un riesgo de que la comprendamos mal. A veces decimos decir de la boca hacia afuera apenas, ¿no? Es como ponernos en los zapatos de los demás. Es, pero con cuidado. Lo que hacemos muchas veces es quitar la legitimidad de las personas con lo que están sintiendo. Cuando yo digo, te entiendo plenamente, estoy segura de lo que estás sintiendo, puedo entender lo que sientes, es una mentira, porque lo que siente uno es único, ¿no? Entonces, ser empático es incluso dar la posibilidad de que la otra persona sienta exclusivamente lo que es suyo. No te puedo entender porque no he perdido de la misma manera o no estoy enfrentando las mismas situaciones, no he vivido la vida que tú vives, ¿no? Para decir a alguien, entiendo perfectamente lo que sientes. Puedo tener una experiencia muy parecida, pero nunca podríamos decir que es igual. Entonces, la empatía es esta mirada sobre el otro, ¿no? Como alteridad, esta es la expresión, ¿no? Alteridad, como la capacidad de ponerme al lado del otro, ¿ya? Aún que no tengamos la misma experiencia ni la misma vivencia. La última clave es la creación de las redes, ¿no? Y interesantísimo si lo metemos ahora a partir de la comprensión de lo que tratamos aquí en habilidades para emprender, porque dependemos de la vivencia o de la construcción de las redes, ¿no? Y la construcción de la red significa que cada nudo que forma esta red sostiene y es sostenido por los demás. Significa que interexistimos con las personas. Pero esta interexistencia será plena cuando podamos hacerla a partir de la comprensión de lo que sentimos nosotros, de lo que interactuamos con los demás y qué recursos, estrategias, posibilidades, acciones esta interacción genera hacia nosotros. Ahora vamos a ver la comunicación como un proceso, porque la comunicación también tiene una dimensión. Entonces, antes hablamos ahí de los tipos de comunicación, ¿no es cierto? Cómo esta comunicación que es no verbal es importante, hablamos de las emociones. Sin embargo, la comunicación como tal, como la vemos hoy, y dentro del espacio de negocio, de business aún más, es vista como un proceso. Y este proceso está conformado por algunas etapas, como por ejemplo,
la persona que emite el mensaje, la persona que recibe el mensaje como tal. Tengo por aquí también un contexto, una situación que adapta muchas veces lo que estamos comunicando. Tenemos un código o el canal y que vimos en las primeras semanas la manera o el medio que utilizamos para comunicar acaba interferindo en el mensaje como tal, ¿no? Y tenemos algo que está en rojito ahí, que es el ruido, ¿no? Lo que causa problema en la comunicación. En general, cuando pensamos una comunicación, aunque no lo pensamos así conscientemente, estamos considerando estos elementos. Claro, nos sirve desglosar aquí para mejorar nuestra comunicación justamente, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo, ¿no? Emisor y receptor, el mensaje, que es el conjunto de informaciones que vamos a transmitir, el código, que son las reglas, el signo, el canal, ¿no? Se ata directamente con el código, y la situación o el contexto que está exigiendo de nosotros la comunicación, ¿no? Y aquí es donde volvemos a las primeras semanas de clase, donde trabajamos el impacto, ¿no? De la transformación y de la cultura de la transformación digital. Hoy estamos completamente atados de manos, ¿no? Y al mismo tiempo libres, ¿no? Para ejercer un montón de comunicación. Ayer escuchaba una charla y el señor comentaba justamente sobre los elementos de comunicación, en fin, y que hoy por hoy nos interesamos más en leer los comentarios sobre una publicación que la publicación como tal. Y ahí vemos de todo, el caos impera, ¿no? Hay gente, nos reímos con las respuestas chistosas, quedamos indignados cuando alguien se posiciona de una manera quizá diferente de la nuestra, ¿no? Quedamos tristes porque hay un nivel de violencia también, de ofensa en las comunicaciones, ¿no? Esta manera de comunicarse, ya, utilizando los comentarios, ya es aprovechada por algunas organizaciones para posicionarse, ¿no? Para posicionarse. Entonces, hay una ampliación de las posibilidades de la comunicación que no hemos tenido precedentes en la historia, ¿no? Entonces, el impacto de la transformación digital acaba influyendo directamente en este proceso, en este esquema de comunicación, ¿no? El proceso deja de ser un proceso lineal, directo, ¿no? De uno, para ser un proceso convergente, como este ejemplo que les acabo de decir. Primero que la información que pongo en Facebook o Instagram, por ejemplo, ya es una información o una comunicación que es difusa, ¿no? Si no la mando por un direct, está abierta a cualquier uno que pueda hacer uso de esta comunicación. Entonces ya perdimos la linealidad, ¿no? O sea, no es una comunicación de uno para uno, si no es una comunicación que aunque esté direccionada a un propósito, está abierta. El receptor es diverso, ¿no? Entonces, hay un cuidado, hay una atención que debemos poner en este contexto de la cultura de convergencia a partir de lo que nos dice Henry Jenkins, ¿no? Entonces, los consumidores no solo reciben el mensaje, sino que también crían, son parte. Yo veo la publicación en Instagram y el hecho de que yo pueda comentar esta publicación ya me da la potestad de ser también un actor emisor, ¿no? Y también puedo a la vez coger esta publicación y compartir con otras personas, ¿no? También se difumina, ¿no? Como que se torna más tenue la línea entre el emisor y el receptor, ¿no? Porque la gente está al medio del camino. Yo recibo, quizá resignifico y lanzo esta información, añado un comentario y la publico en otra red, ¿no es cierto? Entonces, se convierte más fina, más delgadita, ¿no? La línea que nos separa entre emisor y receptor, ¿no? El canal se multiplica, hay una convergencia de medios, lo que publicas en una red puede publicarse en diversas otras, ¿no? Los memes son utilizados como incluso un canal de comunicación, ¿no? Y estamos también en un contexto en que la situación, en un momento en que el contexto, la situación no es fija, ¿no? Está
espraiada en todo el mundo. Tenemos memes de países que ni siquiera sabemos el nombre, ¿no? Y lo utilizamos de una manera adaptada a nuestra realidad. Entonces hay una ruptura, ¿no? De que el contexto es único en la generación de la información, sino que hay una dispersión de las posibilidades de uso de estas informaciones, de estos conocimientos, ¿no? Para esta comunicación para alcanzar a otras personas. Si tomamos, por ejemplo, Castells, que habla de la sociedad en red, que es un autor también que ustedes han leído en la unidad 1, ¿no? La importancia de mirar la comunicación desde esta perspectiva es que ya no nos comportamos también de la misma manera, ¿no? Vivimos en una sociedad que está estructurada por redes, los nudos que conforman esa sociedad, ¿no? Y la comunicación todo el tiempo está mediada por ese actor tecnológico, ¿no? Que de alguna manera lo desempeña bien, pero cambia la manera como nos desempeñamos en términos de comunicación con nuestros clientes, con nuestros públicos, ¿no? La información no va lineal, como ya vimos, ¿no? Ella actúa de manera difusa muchas veces, no entendemos el alcance que va a tener, ¿no? Los canales no son unidireccionales, como ha sido la televisión, en que no había una interacción, ¿no? Sino que ahora nosotros interactuamos casi en caliente, en vivo, pasa algo como lo que pasó con la Miss de México, no sé si han visto, que hubo ahí un posicionamiento de un directivo del Miss Universo, creo, frente a su participación en el programa ahí, y la Miss México se levantó y dijo, entonces si no puedo sostener la corona de la manera como soy, mejor me voy. Y todas las misses se levantaron y hicieron cola, ¿no? O lo que pasó también con la presidenta de México, ¿no? Que salió a caminar y alguien la cedió ahí, era una persona que estaba embriagada, pero la cedió, ¿no? Y eso rápidamente se espraya, ¿no? Y gana una dimensión muy grande. Y la presidenta mismo, ¿no? Ha ido a los medios de comunicación a decir, mira, yo mismo me di cuenta de lo que pasó en este momento, ¿no? Sin embargo, la repercusión de las personas en la red social al asistir al hecho es que le trae o le da la conciencia sobre lo que había realmente pasado, ¿no? Y el poder comunicacional se distribuye. Nosotros antes teníamos redes, ¿no? Imperios, ¿no? De televisiones, de canales de televisión, y hoy esto está abierto. YouTube ha roto este monopolio, las redes sociales, ¿no? Y llegamos a una etapa en que hay influenciadores de todos los tipos, ¿no? Y que de alguna manera generan un engagement, ¿no? Una comunicación directa con las personas que utilizan las redes sociales, ¿no? Eso nos lleva a entender que el emisor y el receptor se multiplican, ¿no? En una red no es más uno separado del otro, que los canales digitales actúan de una manera a establecer conexiones y están abiertos, ¿no? Para también recibir información, que el contexto se redefine, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que queremos comunicar, y que la información es un poder, pero que se gestiona de manera eficaz, ¿no? Puede influir directamente en la red. ¿Por qué es importante saber todo eso? Porque cuando nosotros miremos el proceso de comunicación, podemos repensar desde el tipo de mensaje, el canal y a quién queremos comunicar para generar una comunicación más efectiva. Y hay una etapa adicional en el proceso de comunicación y que casi siempre lo olvidamos, que es la retroalimentación. Podríamos decir que sin la retroalimentación nosotros no tenemos un proceso de comunicación efectivo. Este elemento, el espacio en que damos a que los oyentes o los receptores se manifiesten, es lo que legitima la retroalimentación. Si pensamos en un contexto anterior a este boom de las redes sociales, esta retroalimentación sería para decir, entendí su mensaje, voy a actuar de esta manera, no estoy de acuerdo, no estoy conforme, ¿no? Era más
obviamente direccionado era más limitado, ¿no? Hoy esta retroalimentación es muy fluida, muy abierta, puede darse, por ejemplo, como vimos en los comentarios, puede darse en una réplica de una publicación o algo por estilo, ¿no? Pero hay una cosa adicional que podemos escuchar o entender, perdón, en la retroalimentación, que es la dimensión de la escucha, activa o afectiva, o aún efectiva, ¿no? La comunicación perfecta va a existir, según los autores, cuando hay este espacio de retroalimentación. Cuando dentro del proceso nosotros garantizamos que las personas tengan la oportunidad de manifestarse, ¿no? Y ahí viene esa dimensión de la escucha, que me gustaría eh, hacer esa reflexión con ustedes sobre la escucha como tal. ¿Qué significa la escucha, no? La escucha no es apenas oír. La escucha es una preocupación legítima en comprender qué me están comentando. Entonces, para eso, necesito tener una apertura. Necesito dar posibilidad para que la persona efectivamente comente lo que está pasando con ella o lo que quiere ella comentar. Es una parte muy difícil. Nosotros, por la dinámica del día a día, estamos desacostumbrándonos, si es que existe esa palabra en español, pero estamos perdiendo la costumbre de escuchar efectivamente. Lo que hacemos muchas veces es dejar con que la otra persona hable para que nosotros podamos replicar, dar nuestra respuesta por encima. Entonces, la oportunidad de escucharla y comprender significa que puedo yo cambiar mi punto de vista, mi perspectiva, a partir de lo que me explica o lo que me comparte la otra persona. ¿Ya? Entonces, es necesaria esta apertura, esta posibilidad de que realmente lo que está diciéndome la otra persona me va a mover, ¿no? Entonces, la escucha exige una auténtica voluntad, una predisposición de conocer sobre lo que la otra persona quiere comunicar, ¿no? Implica no hacer el juicio directamente, sino generar un espacio de verdadera empatía. Recuerden que hablamos, la empatía no significa que yo tenga que entender completamente la perspectiva del otro, sino que doy lugar a que la persona exista como es, ¿no? Entonces, y eso implica que me pueda decir ella lo que ella percibe y lo que ella siente, ¿no? Buscar comprender el contexto de la otra persona y dar total atención sobre aquel que habla. En algún momento de mi vida escuché una charla y era una charla sobre, creo que sobre gestión emocional mismo y hablaba de diferentes aristas. Yo no les voy a contar lo que escuché ahí, ¿no? Pero decía que cuando conversabas, por ejemplo, con el Dalai Lama, fue por un libro que se ha hecho entre el Dalai Lama y un cura que no voy a recordar el nombre. Ellos han escrito un libro en algún momento que habla del perdón y de la alegría de vivir algunas cosas bien interesantes, ¿ya? Y la persona que estaba en esa charla dijo, ¿no? Que cuando tú conversas con el Dalai Lama y con esa otra persona, que no recuerdo el nombre, era como si nada más o nadie más existía. Él te ponía una atención tan única, tan genuina, te miraba tanto en los ojos que te sentías completamente acogido. Y ahí les hago una pregunta para que reflexionen ustedes, ¿no? ¿Cuál fue la última vez en que tú has escuchado a alguien de esta manera? Escuchado de verdad, dado la oportunidad para que la otra persona hable, exista o sea. ¿Y cuál fue la última vez en que te sentiste así acogido? ¿Ya? Para que pensemos y quizá nos sirva para mejorar la comunicación dentro de las cosas que hacemos, ¿no?
La comunicación efectiva, entonces, está relacionada con este proceso de escucha, ¿no? Porque lo que busca es que, como hablamos antes, la comunicación que se esté haciendo sea comprendida. Estoy tratando de explicarles sobre el proceso o las diferentes aristas, abordajes sobre el proceso de comunicación. No me bastaría empezar a leer un texto y hablar, sin la genuina preocupación de que ustedes estén realmente comprendendo, ¿no? Por eso es una composición. Hacer una comunicación es armarse de algunas cosas, de algunos elementos que no es la obvia lectura de un texto, ¿no? Es hablar desde las emociones, hablar desde la experiencia, ¿no? Tener também atitudes que conllevem as pessoas a compreender o que estamos comunicando, não? Não é apenas hablar bonito, hablar com perfeição, ter uma boa oratória, hablar sem os portunholes de la profe, não? Significa que todo o que sou está em este momento, para que a pessoa que está à frente minha, frente a mim, entenda. Por exemplo, há videos que vemos y que no necesitamos, que están en otro idioma y que no necesitamos la leyenda, porque el contexto de lo que vemos y la manera como las personas se relacionan nos hacen entender, ¿no? Las películas mudas de Charlie Chaplin, por ejemplo, ¿no? No necesitaba ver palabras, había poco texto incluso, porque las actitudes, la manera como se movían o se portaban en escena, nos hacían entender, nos conllevaba a entender la comunicación que querían pasar, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una comunicación efectiva y que podríamos tomar a partir de los autores que estudiamos nosotros algunos elementos, ¿no? Clave, de nuevo la palabra clave, ¿no? Pero algunos elementos importantes, ¿no? Que pueden ser otros, ¿no? Para pensar una comunicación llamada efectiva. Primero, elaborar un mensaje claro, ¿no? No dúbio, buscar no tratar diversos temas en una misma comunicación, ser muy objetivos, muy concretos, ¿no? Adecuar esta comunicación a nuestro lector, a la persona que va a recibir la información, identificar muy bien el canal o el código más adecuado, ¿no? Y trabajar con un contexto que sea claro para la persona que está recibiendo la información o para las personas que van a recibir la información, ¿no? Entonces, esos son algunos elementos y que se atan directamente al proceso de comunicación que vimos antes para generar una comunicación considerada efectiva. Así, lo que deberíamos mirar nosotros de alguna manera, ¿no? Es cómo acoplamos estos elementos a esta era digital. Por ejemplo, estamos comunicando internamente en nuestra organización. ¿Cómo filtramos los ruidos, ¿no? O evitamos, en Brasil decimos la radio pasillo, que es la comunicación trastocada por los chismes, ¿no? ¿Cómo hacemos para disminuir el ruido? Por ejemplo, si hacemos un trabajo de comunicación al externo, comunicación con marketing, ¿no? ¿Cómo evitamos que la información sea preparada de una manera que alcance los objetivos frente a nuestros clientes, ¿no? ¿Cómo mantenemos también un elemento de coherencia y autenticidad? ¿No? Coherencia con las propuestas, con los valores, con las cosas que nos orientan, pero también con la necesidad de mantener un diferencial, ¿no? De que seamos diferentes en el mercado y no seamos apenas uno más, ¿no? Y cómo saber cuándo y cómo responder. Hay un perfil de Instagram, si no estoy equivocada, es de un brasileño, es un designer. Entonces, lo que él hace es unas bromitas, él coge un design, por ejemplo, de Netflix y lo dibuja de una manera diferente. Ah, me parece feo. Él hace en tono de broma, pero dice, no, me parece feo este logo y lo dibujo de otra manera. Y algunas compañías grandes, incluso Netflix, por ejemplo, y otras multinacionales, entran en el juego, responden de una manera chistosa
esta broma que el chico hace con su trabajo, con su arte, ¿no? Porque es un designer. Entonces, hay una broma, por ejemplo, Netflix creo que fue, respondió, ah, está lindo, pero no muchas gracias, me quedo con lo mío, ¿no? Y genera ahí una diversión, un engagement tanto para Netflix cuanto para el mismo chico. Entonces hay una sensibilidad, ¿no? Una madurez incluso, ¿no? De cómo y cuándo realizar esta comunicación, ¿ya? Chicos, hoy nos quedamos por aquí. Vamos a hacer este video en dos partes. La siguiente semana tratamos dos elementos más importantes en clase, que es la comunicación corporativa y vemos también el tema de la negociación. Un abrazo, nos vemos, chao, chao.